Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. La vida del apóstol Pablo no fue un camino de éxitos continuos, sino una mezcla de dificultades y consuelos divinos. En Corinto, el Señor se le aparece en una visión nocturna para animarlo precisamente en medio de la oposición. No le promete ausencia de problemas, sino su presencia. No tengas miedo, le dice. El miedo es la reacción natural ante la persecución, pero la fe es la certeza de que Dios acompaña. La orden es clara: habla y no calles. El silencio por miedo no es una opción para el testigo. La palabra de Dios no puede ser encadenada. La cobardía no es una virtud. Pablo debe seguir anunciando, a pesar de las amenazas. La razón de su valentía no es su carácter, sino la promesa: yo estoy contigo. No está solo. El que lo envía lo protege. Nadie pondrá la mano sobre él para perjudicarlo. No es una garantía de que no habrá ataques, sino de que no triunfarán. El Señor añade un dato que sostiene la perseverancia de Pablo: muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. La siembra no es estéril. Hay oyentes dispuestos. No todos rechazan el Evangelio. La cosecha es segura, aunque el sembrador no la vea inmediatamente. Por eso Pablo se queda 1 año y medio en Corinto. La fidelidad al llamado es más importante que la comodidad. El conflicto estalla cuando los judíos llevan a Pablo ante el procónsul Galión. La acusación es ambigua: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. No es un delito civil claro, es una disputa religiosa. Galión, un hombre práctico, se niega a intervenir en asuntos internos del judaísmo. No le interesan las discusiones teológicas. Los echa del tribunal. La justicia romana no protege la ortodoxia religiosa. La violencia se desvía hacia Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Lo golpean delante del tribunal. Galión no se preocupa. La injusticia sigue su curso. Pablo no es el único que sufre. La oposición al Evangelio genera violencia, y a veces los que parecen estar en posiciones de poder son también víctimas. Pablo se queda en Corinto todavía algún tiempo. No huye apenas termina el conflicto. La misión continúa. Después, se despide de los hermanos y se embarca. La misión no es un encierro, es un caminar. Los misioneros son peregrinos. En Cencreas, se rapa la cabeza para cumplir una promesa. Pablo, el apóstol de la libertad cristiana, respeta las costumbres judías. No usa su libertad como pretexto para despreciar la tradición. La fe no es una excusa para la anarquía. Las despedidas duelen porque son un anticipo de la muerte, una ruptura, un final. Los discípulos estaban tristes porque Jesús les había anunciado que se iba. Su corazón no podía comprender cómo la presencia de aquel a quien amaban podía transformarse en ausencia. El mundo, en contraste, se alegraba. Los que rechazaban a Jesús celebraban su partida.
Pero esas dos realidades, la tristeza de los discípulos y la alegría del mundo, no son definitivas. La balanza se invertirá. Jesús no les oculta el sufrimiento, pero les revela su fruto. La mujer que da a luz no disfruta el momento del parto. El dolor es intenso, la angustia es real. Pero cuando el niño nace, el gozo es tan grande que la memoria del sufrimiento se desvanece. El dolor no fue en vano, trajo vida. Así sucede con los discípulos. Su tristeza no es estéril, es gestante. La promesa de Jesús va más allá de un simple consuelo. La tristeza se transformará en alegría. No será una alegría sustituida, sino la misma tristeza convertida. No se trata de olvidar el sufrimiento, sino de atravesarlo hasta el gozo. El encuentro con el resucitado no es un borrón de la pasión, sino su transfiguración. La alegría que Jesús ofrece tiene una característica única, nadie podrá quitarla. La alegría del mundo depende de circunstancias favorables, de salud, de dinero, de éxito. Todo eso puede perderse en un instante. La alegría que nace del encuentro con el resucitado no depende de lo externo, está arraigada en una presencia que la muerte no puede borrar. Aquel día no me preguntarán nada. No porque hayan agotado todas las preguntas, sino porque la respuesta ya no es necesaria. La presencia de Jesús resucitado disipa las dudas. No se trata de una información nueva, sino de una seguridad interior. El que ha visto al Señor ya no necesita preguntar. Hermanos, este Evangelio nos sitúa en la dinámica de la fe. No es un camino de triunfos inmediatos, sino de gestación. El discípulo no es un espectador, es un parturiento. La tristeza no es un obstáculo para la fe, es su matriz. El cristianismo no promete una vida sin dolor, sino un dolor que da luz a alegría. El mundo se alegra cuando los cristianos están tristes. No se trata de una enemistad personal, sino de una incompatibilidad de fondo. El mundo celebra lo que la fe llora. Cuando el cristiano se entristece por el pecado, el mundo se encoge de hombros. Cuando el cristiano llora la ausencia de Dios, el mundo se siente aliviado. Pero el tiempo del llanto es limitado. La imagen del parto es una de las más poderosas para entender la vida cristiana. No hay parto sin dolor, pero el dolor no es el final. La alegría de traer una vida al mundo supera cualquier sufrimiento. Así la pasión es el parto de la resurrección. La muerte es el paso a la vida. La aparente derrota es el camino a la victoria. Jesús no les dice a los discípulos que no estarán tristes. Les dice que su tristeza se transformará en alegría. No elimina el sufrimiento, ¿lo redime? No lo evita, lo atraviesa. La cruz no es un accidente en el camino de la vida, es el camino mismo. La alegría que nadie puede quitar es la certeza de la presencia de Jesús resucitado. Los problemas pueden seguir, las dificultades persisten, pero la alegría de fondo permanece. No es una alegría superficial, es una alegría profunda, la que nace de saber que el que murió vive. No me preguntarán nada. No porque ya lo sepan todo, sino porque la pregunta ya no es necesaria. Cuando uno encuentra al amado, las preguntas sobre su paradero cesan. La fe no es un cuestionario, es un encuentro. Que el Señor nos conceda la gracia de atravesar la tristeza con la esperanza del parto. Que no nos escandalice el dolor, sino que lo entendamos como gestación. Que no busquemos una alegría sin cruz, sino que aceptemos la cruz que da vida. Que confiemos en que nuestra tristeza se transformará en alegría cuando lo veamos. Y que, una vez visto, nadie pueda quitarnos esa alegría. Amén.